El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, elaboración, distribución y venta de drogas ilegales. El narcotráfico se produce a escala global. El producto final alcanza un gran valor en el mercado negro. En jurisdicciones donde la legislación restringe o prohíbe la venta de ciertas drogas populares, es común que se desarrolle un mercado ilegal. A principios de septiembre de 1989, una gran campaña gubernamental en los medios de comunicación fue lanzada por el presidente de Estados Unidos. Ese mes, los cables informativos transmitieron más noticias acerca de las drogas que acerca de América Latina, Asia, el Medio Oriente y África, todas juntas. Si se miraba la televisión, cada noticiero tenía una gran sección sobre cómo las drogas estaban destruyendo nuestra sociedad, convirtiéndose en la mayor amenaza a nuestra existencia. El efecto en la opinión pública fue inmediato. Cuando Bush ganó la elección del 88, la gente decía que el déficit presupuestario era el mayor problema que encaraba el país. Solo un 3% mencionó las drogas. Después de la campaña de los medios, la preocupación por el presupuesto estaba mucho más abajo, y las drogas se habían elevado hasta el 40 o 45%, lo cual es altamente inusual para una pregunta abierta, en la cual no se sugieren respuestas. En la reciente cumbre de seguridad celebrada en Guatemala, el representante de la Casa Blanca anunció que continuará el patrocinio de la lucha en la región, inyectando más dinero. Cuando algún estado cliente se queja de que el gobierno de Estados Unidos no le está enviando suficiente dinero, ya no le dicen «Lo necesitamos para detener a los rusos», sino «Lo necesitamos para detener el narcotráfico». Como la amenaza soviética, este enemigo provee de una buena excusa para la presencia militar donde quiera que haya actividad rebelde u otros disturbios. Internacionalmente, la guerra contra las drogas provee una cobertura para la intervención. En Estados Unidos, tiene poco que ver con las drogas, pero ayuda a distraer a la población, aumentar la represión en las ciudades y construir una base para poder atacar las libertades civiles. Pero varios estudios muestran la infertilidad de sus campañas, las cuales llevan ya muchos años. Según recogen los documentos, la lucha se usa como pretexto para infiltrarse en gobiernos que representan interés para su geopolítica. Esto no quiere decir que el abuso de sustancias no sea un problema serio. En el momento en que fue lanzada la guerra contra las drogas, las muertes por causa del tabaco estaban estimadas en alrededor de 300.000 al año y otras 100.000 debidas al alcohol. Estas no son las drogas a las que la administración de Bush apuntaba. Perseguía las drogas ilegales, que han causado muchas menos muertes, poco más de 3.500 anuales, de acuerdo a los datos oficiales. Una razón para perseguir estas drogas es que su uso ha estado declinando en los últimos años. Así, la administración Bush podía predecir con seguridad que la guerra contra las drogas tendría éxito, reduciendo el uso de las mismas. La administración apuntaba también a la marihuana, que no ha causado ninguna muerte conocida entre sus 60 millones de usuarios. Justo cuando la guerra contra las drogas era anunciada con una gran fanfarria en septiembre del 89, la Cámara de Comercio de Estados Unidos sostuvo una audiencia en Washington para considerar la solicitud de la industria tabacalera de imponer sanciones a Tailandia, como desquite por sus esfuerzos para restringir las importaciones de tabaco desde los Estados Unidos, así como también su publicidad. El director médico de los Estados Unidos, Everett Kopp, testificó: cuando estamos exigiéndole a otros gobiernos que detengan el flujo de cocaína, es el colmo de la hipocresía para los Estados Unidos el exportar tabaco. Dentro de algunos años, nuestra nación revisará esta aplicación de la política de libre comercio y la encontrará escandalosa. Los críticos recordaron la guerra del opio de hace 150 años, cuando el gobierno británico forzó a China a abrir sus puertas al opio de la India británica, argumentando piadosamente las virtudes del libre comercio, mientras imponía a la fuerza una adicción en gran escala a China. Aquí tenemos la mayor historia sobre drogas del día. Imaginémonos los fabulosos titulares. El gobierno de Estados Unidos es el principal vendedor de drogas del mundo. Con seguridad vendería periódicos, pero la historia pasó virtualmente no reportada,
y sin ninguna pista sobre sus obvias conclusiones. Otro aspecto del problema de las drogas, el cual también recibió poca atención, es el papel de vanguardia del gobierno de los Estados Unidos en la estimulación del tráfico de drogas desde la Segunda Guerra Mundial. Esto pasó en parte cuando los Estados Unidos dieron inicio a su tarea de posguerra de minar la resistencia antifascista, y el movimiento sindical se convirtió en un importante objetivo. En Francia, la amenaza que implicaba la influencia y el poder político del movimiento sindical fue enfatizada por sus pasos para impedir el flujo de armas a las fuerzas francesas que buscaban reconquistar su ex colonia de Vietnam con ayuda de los Estados Unidos. Entonces la CIA se dio la tarea de debilitar y dividir el movimiento sindical francés, con la ayuda de importantes dirigentes sindicales estadounidenses, quienes estuvieron muy orgullosos de su papel. La tarea requería rompehuelgas y matones. Existía un proveedor obvio, la mafia. Por supuesto, ellos no se encargarían del trabajo solo por el gusto de realizarlo. Querían una compensación por sus esfuerzos, y se les otorgó. Fueron autorizados a restablecer la red de heroína que había sido suprimida por los gobiernos fascistas. La famosa conexión francesa que dominó el tráfico de drogas hasta la década de los 60. Para entonces, el centro del narcotráfico se había movido de Indochina, particularmente a Laos y Tailandia. El desplazamiento fue de nuevo un subproducto de una operación de la CIA. La guerra secreta, peleada en esos países durante la guerra de Vietnam por un ejército mercenario de la CIA. Ellos también exigían una paga por sus contribuciones. Después, cuando la CIA desplazó sus actividades a Pakistán y Afganistán, la red de drogas se expandió allí. La guerra clandestina contra Nicaragua proveyó también de una inyección de fuerza a los narcotraficantes de la región, pues los vuelos ilegales con armas de la CIA para las fuerzas mercenarias de los Estados Unidos ofrecían una manera fácil de transportar drogas de regreso, algunas veces empleando las bases de la Fuerza Aérea estadounidense, según reportaron los traficantes. La cercana correlación entre la red de drogas y el terrorismo internacional, llamado a veces contrainsurgencia, conflicto de baja intensidad o algún otro eufemismo, es sorprendente. Las operaciones clandestinas necesitan mucho dinero, el cual debe ser indetectable, y necesitan igualmente operarios criminales. El problema de las drogas está en Estados Unidos, no en México. Es un problema de demanda y tiene que ser abordado allí. Pero no se hace así. Se ha demostrado una y otra vez que la prevención y el tratamiento son mucho más efectivos en costos que la acción policíaca, operaciones fuera del país, control fronterizo y demás. Pero el dinero va en otra dirección y nunca tiene impacto. Cuando los líderes aplican durante décadas políticas que no tienen consecuencias para el objetivo declarado y son muy costosas, uno debe preguntarse si están diciendo la verdad y si esas políticas son para otro objetivo porque no reducen el uso de drogas. La guerra contra las drogas, como otras políticas, promovidas tanto por liberales como por conservadores, es un intento por controlar la democratización de fuerzas sociales. ¿A qué intereses sirve la guerra contra las drogas? Seguramente a aquellos varones del dinero, de las finanzas internacionales, que resultan altamente beneficiados y se enjugan las manos cada día. Es decir, que en última instancia, la susodicha guerra parece más el saldo de un plan perverso en contra de la sociedad que una estrategia para controlarlo. Es la misma prohibición la que da rentabilidad a las sustancias en el mercado ilegal. Es la misma prohibición la que pone en riesgo la soberanía democrática de algunos países. Es la misma prohibición la que militariza naciones. Es la misma prohibición la que trae como consecuencia la muerte de personas. Pero hay una luz de esperanza.
El humano conserva el poder de razonamiento. Sociedades enteras están volviendo a cuestionar este viejo paradigma. Muchísima gente está exigiendo el fin de tanta hipocresía. Es cuestión de tiempo para que la evolución sociológica de los humanos trascienda. Si usted logró ver el documental hasta este momento, debemos felicitarlo. Es usted un ser que pudo nutrirse de información. Una valiosa herramienta necesaria para poder pensar con claridad. Y seguramente podrá expresar ideas más sólidas a la hora de entrar en debate. Porque el ser humano debe volver a debatir ideas y renunciar al sometimiento informativo. Usted es por naturaleza un libre pensador. Solo una sociedad con flujo de ideas puede lograr el progreso. ¿Usted considera que es lógico continuar manteniendo en cautiverio a María? Se alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón, porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Pues a tronarnos las manos, digo yo. Me voy a sacar una buena jaina para echar un buen borlo ese. Porque está bote de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, 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 Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Marihuana, como te quiero yo. ¿Cómo le hace buscar a usted? Cuando le suena ese boogie me siento volador. Péguele bute esas teclas, ya estoy aviador. Péguele bute esas teclas, que ya estoy volador.